Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchas gracias por recibirme. Y la Bueno, verdad estoy bueno, fascinada con todo lo que está pasando con el lenguaje claro acá en Uruguay ahora. bien. ¿Sobre qué giró la conferencia? La conferencia tuvo dos partes. En la primera parte hablamos yo soy asesora de la ISO, del Sistema de Estandarización Internacional, y ¿Mm? hablamos de la implementación del lenguaje claro porque hay una ISO específica sobre el lenguaje claro. Y es algo que se puede traspolar a cualquier institución, sea pública o privada, de cualquier parte del mundo. Hablamos de esa parte, de cómo se hacen los diagnósticos, cómo se interviene desde el punto de vista de la gestión, porque en el público había muchas personas que eran de distintas reparticiones de la administración pública de Uruguay. Y después, en la segunda parte, estuvimos orientados más a la parte de cómo se clarifican documentos en cuanto a problemas concretos, ¿no? Más una cuestión gramatical o discursiva, que era para un público más específico. Pero sí, en eso versó toda la jornada de ayer. Bien, y en la Argentina, la función que cumples, ¿cuál es? Yo en este momento trabajo como asesora lingüística independiente y hago distintos tipos de asesoramientos para unidades del gobierno. En este momento estoy trabajando con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con dos provincias. Pero durante el trabajo más grande que hicimos siempre fue para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hemos trabajado para la Caja de Previsión Social de Córdoba, para la Administración Pública en Corrientes, para la gente que trabaja en la Corte Suprema en Salta, los secretarios, sobre todo para el tema de las sentencias. Fue todo un trabajo bastante intenso también. Así que sí, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Bien, contanos un poquito qué contenidos tuvo la propuesta que realizaste ayer. Bueno, en la primera parte que tenía que ver con la implementación, hablamos de los supuestos que hay en relación con el lenguaje claro. Hay muchas personas que creen que el lenguaje claro es escribir sencillo, o hay otros grupos de especialistas en lenguaje claro que orientan la cuestión más a, por ejemplo, que no se use la voz pasiva en las oraciones. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo digo, eh, voy a comunicarte algo, en lugar de decirlo de esa manera, en general en la administración pública se prefieren formas como se comunica algo. ¿Mm? Y en general ese tipo de problemas de llevar a la voz pasiva, esa es una voz pasiva con C, se llama así, ese es el nombre, eh, traen incertidumbre, porque yo no sé quién está comunicando, ni en qué contexto lo están haciendo, ni por qué lo están llevando digamos, por qué me están informando a mí ese tipo de cosas. En algunos casos esas formas con C son órdenes para la gente, y en otros casos son eh, declaraciones para que la gente se entere de algo. Entonces se generan confusiones por el mismo contexto desinformado de la comunicación. Bueno, hablamos de esos supuestos y después planteamos el problema desde el ángulo de la pragmática, es decir, de la situación concreta de cuando una persona recibe un documento y ese documento genera angustia, incertidumbre, desesperación. Hay estudios incluso en otros países, ¿no? Pero el tipo de reacción que puede llegar a generar una comunicación. Por ejemplo, hay determinadas comunicaciones oficiales que han hecho que las personas tuvieran picos de alta presión o tuvieran problemas cardíacos. Obviamente que esas personas ya estaban predispuestas a tener una reacción de ese tipo, una reacción orgánica de ese tipo, pero que por ahí un documento te genere la angustia suficiente como para subirte la presión, y es algo para revisar, porque no es bueno que un documento o que una institución pueda provocar eso en las personas. Más allá de lo que diga la comunicación, estoy hablando de cuestiones como, por ejemplo, que vos cuando recibís un documento a veces tiene una letra chiquitita y no la podés leer y te desesperás hasta que llegas a encontrar los lentes. En el caso de que necesites lentes, porque en otros casos hay personas que no los pueden ver y no pueden leer el documento y tienen que pedirle a alguien que les lea el documento, lo cual desde el punto de vista de las leyes de accesibilidad no tiene sentido, no debería pasar así. En otros casos necesitas a alguien que te explique lo que dice el documento porque no entendés, no desde el punto de vista de no acceder a la información, eso se llama legibilidad, sino que no se entienden las palabras o no se entiende la oración, no se entiende el contenido.
Y eso genera más desesperación aún, o a veces trae confusiones, o a veces trae incomunicaciones, trae malas respuestas de la ciudadanía hacia la administración pública, porque por ahí responden con algo que no era lo que se les estaba pidiendo. Y el problema no es del ciudadano en muchos de esos casos, sino que estaba mal escrito el documento original. Bueno, desde ese ángulo, eh, los supuestos, ya te digo, los derribamos con respecto a la voz pasiva o el uso de muchos sustantivos que terminan en ción, por ejemplo, son las nominalizaciones, se llaman así. Y bueno, hablamos de comunicaciones efectivas, comunicaciones claras, hablamos de cómo se puede implementar un sistema de comunicación clara en distintas unidades de la administración pública y no necesariamente de la parte jurídica, también estamos hablando de temas de salud, estamos hablando de comunicación tributaria, es un universo de comunicaciones y todas en algún punto merecen una reflexión con respecto a la manera en que nosotros informamos o comunicamos a la ciudadanía con respecto a estos temas. Si vos pretendés que una persona, no sé, presente un documento o en una ventanilla, por ejemplo, o se presente en un lugar a determinada hora, hay ciertas informaciones que tienen que estar destacadas para que la información llegue de la manera más eficiente con respecto al documento, ¿no? Y que no tengas que estar tratando de adivinar dónde estaba esa información que era por ahí el pedido en el medio de un montón de justificaciones o de argumentos legales que no hacen a la cuestión de presentarse o bueno, estar en un determinado lugar a determinada hora con determinada documentación que tiene que estar especificada. Eh, bueno, de eso tratamos. Esa fue la primera parte. Y después la segunda, ya te digo, A ver, estuvimos Nuria, hablando más. ¿Sí? Nuria, antes de ir a la segunda parte, Sí, sí, una cosa que siempre me llama la atención a mí, en general, ¿no? Hasta sí, cuando leo un artículo en un diario, la parafernalia de palabras que se utilizan para decir una cosa simple, ¿sí? Que de exacto. repente una cosa que se puede escribir concretamente en 3 renglones, se usan 10 renglones o 12 renglones o 15 renglones, donde inclusive se repite lo que ya se dijo. ¿No sería necesario también desde el Estado simplificar la comunicación? Bueno, de eso se trata el lenguaje claro. Por ejemplo, uno de los errores, nosotros lo vemos desde el lado del error de la incomunicación, ¿no? La expansión. Nosotros en Argentina tenemos muchos casos de perífrasis verbales, verbos que los decís con 3 palabras en lugar de una. Por Sí, ejemplo, se procede a la realización del análisis. Dale, vas a analizar. seguro, ya está, seguro. Es mucho más simple. En lugar, Claro, supongamos, se procede a la realización del análisis de la muestra. Esto en el contexto de salud aparece un montón. Bueno, analizaremos la muestra, ya está. Es mucho más simple. No estoy cambiando palabras porque no estoy atentando contra la precisión jurídica o la precisión profesional. Simplemente estamos sacando la hojarasca, ¿no? Ese bla, bla, bla que no alimenta. bien, bien. ¿Qué más me vas a decir? ¿Cuál fue la segunda parte? No, bueno, la segunda parte estuvo más orientada a este problema específico de la configuración de los verbos. Sacamos un libro que se llama Perdidos en el laberinto de las palabras, y en ese libro nosotros planteamos desde una explicación teórica gramatical, y son artículos, y hay algunos que son más bien técnicos y otros no tanto. Planteamos cómo detectar este tipo de problemas en los textos para poder intervenirlos de una manera eficiente. Una de las cosas que planteamos, y eso ya desde el principio estaba planteado, pero yo me olvidé de decirlo al principio, perdón, Sí, todo esto, el proceso de clarificación, desde el punto de vista de lo que dice la ISO y lo que se está planteando para los próximos estándares, es que se incorporen en la medida de lo posible correctores o personas que trabajan en clarificación, correctores de textos. Ayer estuvo AUCE, la Asociación Uruguaya de Correctores de Estilo, y muchos de los correctores que están trabajando en temas de lenguaje claro, que son unas 5 o 6 personas, ya están trabajando en la administración pública, coincidían en esto, que lo ideal sería siempre trabajar en interdisciplina o tener por lo menos en las oficinas de las que se dedican a la parte de comunicación oficial, tener un corrector que acompañe ese proceso desde la perspectiva del lenguaje claro. Y eso puede llegar a resolver muchos problemas.
porque el lenguaje claro, entre otras cosas, lo que te puede resolver, y eso está estudiado, es hasta de un 35 hasta un 50% del gasto público. Vos pensá todo el tiempo que se pierde en las incomunicaciones, de la gente que reclama porque no entiende, o la gente que presenta lo que no se esperaba que se presentara, digamos, vos tenías que presentar 3 papeles y por error trajiste 2 porque en el documento no se especificaba qué tenías que traer, o por ahí no era el documento que estaban esperando, llevaste otro, y toda esa incomunicación se podía resolver con una comunicación más eficiente, un poco más clara. No solamente eso, también el tema de frustración de la gente que recibe esos reclamos y trabaja en la administración pública. Llega un momento en el que el desgaste desde el punto de vista de la persona que trabaja diariamente con esos problemas es tan alto que muchas veces o dejan los cargos y eso después implica que tenés que salir a buscar a alguien que reemplace, etcétera. Y en otros casos también tienen hasta problemas de salud, se estresan por ese tipo de cuestiones que tampoco amerita sufrir por no sé, una horda de gente enojada porque escribiste mal un documento. Eso pasó en La Rioja, en España. Hubo una comunicación para un reempadronamiento en un pueblito agrónomo y el que escribió la nota lo hizo rapidísimo para salirse del paso y para resolver el tema del fin de semana. El día siguiente, a las 5 de la mañana, gente de campo, así que es lógico que madrugaran y fueran desesperados temprano a resolver el problema, hicieron una cola eterna en la municipalidad, en el municipio, se llaman ayuntamientos allá, de ese pueblito de La Rioja, porque estaban desesperados porque el documento estaba tan confuso que lo que ellos pensaron era que les iban a quitar las tierras. Y no se merece la gente que se, digamos, vivir esas angustias por este tipo de problemas. Eso es algo que ya se tiene que cambiar. Y de alguna manera, cuando haces eso, estás respetando a las personas un poco más desde la institución, Estado, y estás teniendo gestos de consideración que la gente los valora. Eso después te genera, si estuviéramos en una empresa, yo te diría, eso genera fidelidad de cliente. En la ciudadanía no podemos hablar de fidelidad, pero sí hay cierta confianza en las instituciones públicas que se puede instalar a partir de comunicaciones claras, comunicaciones transparentes y comunicaciones empáticas y responsables. Así que es un mundo de buenas consecuencias. Hay veces que uno imagina que tendría que existir el traductor de las comunicaciones oficiales para poderlo entender y explicarle al damnificado de repente o a quien le es informado qué es lo que le quieren decir. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, todo esto interesantísimo que has dicho, las instituciones de la actividad pública gubernamentales que te han contratado Sí. para lo que pasó ayer en INPO acá en Uruguay, pero ya con tu experiencia en Argentina, ¿han entendido lo que les has estado diciendo y han empezado a mejorar su comunicación? Depende del lugar y de digamos, el nivel de apego a la tradición. En muchos casos no es que conseguimos grandes cosas, pero ya conseguimos unas pequeñas victorias y para mí eso ya es el inicio del proceso. No se da de manera drástica, no es que la gente escribía oscuro y ahora va a escribir claro y ya está, eso no va a pasar nunca, hay un proceso de transculturación y en muchos casos sí ya se empezó en Argentina, en realidad en toda América, y de hecho acá también, ustedes en la legislatura tienen 2 correctores que trabajan específicamente haciendo esta tarea. BPC es la Caja de Previsión BPS, Social, BPS, BPS, BPS. perdón, la Caja de Previsión Social, hay una correctora que se dedica específicamente a esto, que es Natalia Faral. En el INPO, durante un tiempo bastante largo, hubo un proyecto que creo que no sé si está activo ahora, pero se llamaba Lenguaje Ciudadano. Las normas en tu idioma eran adaptaciones para la ciudadanía para que la gente pudiera entender de qué se trataban determinadas comunicaciones. O sea, empezaron ya a dar los primeros, o sea, se dieron los primeros pasos y ahora lo que probablemente en un tiempo inmediato o de mediano plazo va a suceder en Uruguay es que se va a hacer necesaria una ley de lenguaje claro, y a partir de ahí las instituciones van a tener que resolver cómo acomodarse a estas nuevas disposiciones o estas nuevas leyes. Y eso va a implicar un cambio de cultura administrativa bueno, ojalá que se dé, se va a dar en un tiempo que no va a ser en lo inmediato, va a ser un proceso, pero sí, ya te digo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay
reparticiones con las que yo trabajo y ya tienen comunicaciones todas claras. Hay otros casos en los que son más resistentes, por lo general todo lo que hace el mundo del Poder Judicial o el mundo de los escribanos tienen buenas voluntades, pero no es problema de la gente, el problema ahí son las leyes que disponen cómo se tienen que dar las comunicaciones. Entonces, en algunos casos tenemos que acomodarnos a una ley que tiene más de 100 años, que dispone que tenés que escribir todo de corrido, sin destacar ninguna palabra, y es difícil, hay que cambiar la ley. De hecho, la de los escribanos es así, las escrituras públicas no se pueden hacer de otra manera que no sea lo que dice el Código Civil, y es un problema eso porque el Código Civil establece que se tiene que escribir todo de corrido, sin espacios, con punto y guión, separar las oraciones. Dicen que, bueno, hay ciertas reglas con respecto a los problemas que podrían surgir cuando la gente escribía a máquina y las comunicaciones eran en papel solamente. Seguro. Entonces, claro, sí, alguien podía escribir en el medio, entonces había que poner toda una línea de puntitos para que no se llenara la línea. Hoy en día, con la digitalización, nada de eso tiene sentido. Claro, claro que sí, claro. Esto de tu experiencia en Uruguay ayer, ¿significa que vas a seguir realizando otras conferencias o de alguna forma también vas a asesorar a Uruguay en este tema? Estamos viendo si existe, si se abre la posibilidad. Hoy vine para el Congreso de Profesores de Español del Uruguay, el SPEU. Vine también para dar una conferencia en un periódico de acá de Montevideo que se llama La Diaria, y bueno, vine ayer para la charla del INPO. A partir de esto se están abriendo posibilidades de diálogo en las que no solamente voy a estar yo en la mesa de conversación, sino gente de acá, bueno, muchos son de Montevideo, pero de Uruguay en general. La idea es que esto sea algo que surja como para instalarse ya en Uruguay, porque yo vivo en Argentina y en algún momento tengo que volver a mi casa con mi familia. Es fácil venir porque con un buque en 2 horas estás, pero en algún punto lo importante es que esto quede instalado acá. Por supuesto que siempre que alguien tenga ganas de consultarme, yo siempre voy a estar abierta a cualquier consulta, y si hay que hacer mesas de trabajo o hay que hacer capacitaciones, o también yo hago bueno, lo de ayer fue una mesa de concientización, es decir, cuando abrís el trabajo para contarle a un montón de personas que no están tan relacionadas con este tema de qué se trata, para que no, digamos, derribar el fantasma de lo que puede llegar a ser el lenguaje claro, porque tiene muy mala prensa en la administración pública sobre todo. Hay una fantasía de que el lenguaje claro viene a sacarte todas las palabras técnicas que necesitas como profesional y decir todo de una manera como si fuera para, no sé, un niño. No es el objetivo del lenguaje claro eso. Ningún médico te va a decir, bueno, a partir de ahora te voy a operar la panza. No, va a ser una operación específica con órganos y términos quirúrgicos, y está bien. El asunto es que, nada, que verifiques que la persona que esté escuchando eso haya entendido qué es lo que le vas a hacer, y eso implica a veces explicarle ciertos procesos. A veces no es decir menos, es decir más, es reponer información que no estaba en el contenido. Bien, interesantísimo todo. Nuria, gracias por esta conversación, ha sido muy interesante. Seguramente que en cualquier momento la continuamos. Buena estadía en Uruguay para ti. Muchas gracias, Ha Carlos. sido un Espero que estén gusto. todos muy bien, y muchas gracias a Gracias. la audiencia.